Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes en otras partes, otras latitudes de donde nos estén viendo. Les damos la bienvenida a una sesión más de charlas de primavera, esta iniciativa organizada en esta ocasión por la Maestría en Arquitectura de Paisaje y también en sinergia con la revista Landum. Hemos estado platicando en colaborar y en unirnos en esta misión que tenemos de la difusión de nuestra disciplina de la arquitectura de paisaje, y pues me da mucho gusto que hoy esta charla se desarrolla ya en colaboración pues, con las dos entidades. Y el tema de hoy que vamos a estar desarrollando es paisaje y movilidad. Me voy a permitir dar lectura y presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Pues no, de parte de la revista Landum y con quien hemos trabajado, nos acompaña hoy Valentina Lara. Valentina es directora de la revista Landum y pues les comento que ella es egresada de la primera generación de la licenciatura de diseño de interiores de nuestra universidad y también egresada de la primera generación de la maestría en arquitectura de paisaje. Actualmente ella es directora y socia fundadora de la revista Landum Paisaje. Es la primera revista impresa de arquitectura de paisaje en México y bueno, fue una iniciativa que desarrollaron junto con otros compañeros de la primera generación, súper orgullosos y bueno, un producto y un mensaje que nos dejan en cada edición, padrísimo y además con mucha calidad. Les invitamos a que por ahí la revisen. Buen día, Valentina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de ser parte de esta plática, estar en casa realmente, ¿no? Así es, bienvenida, bienvenida de nuevo. Y bueno, pues también le doy la bienvenida al arquitecto Juan Carlos Tello. Juan Carlos es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Salle de la Ciudad de México y es egresado también de la Maestría en Arquitectura de Paisaje de la Universidad Marista de Mérida, a lo cual pues también le damos una bienvenida y qué bueno que se encuentra de nuevo en casa ahora en este formato. Él cuenta con 35 años de ejercicio profesional. La firma Tello Gu, Diseño y Construcción, que es su despacho, principalmente atendiendo proyectos de iniciativa privada. Es coordinador fue coordinador de proyectos del programa de reconstrucción del sistema hospitalario de la Ciudad de México y la zona conurbada después del terremoto de 1985, supervisando la construcción de los hospitales de 144 camas en la unidad de Atizapán, Naucalpan y Ecatepec en el Estado de México. También fue director de proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública en el gobierno del Estado de Guerrero del 89 al 91 y bueno, pues es vecino por acá, habitante de la ciudad de Mérida desde el año de 1992, en donde ha desarrollado proyectos y construcción de tiendas departamentales, centros comerciales, maquiladoras, agencias de autos, estaciones de servicio, hotelería, desarrollos habitacionales. Bueno, ha desarrollado y se ha desempeñado en diferentes ámbitos de la arquitectura. También obtuvo el primer lugar en la Bienal de Arquitectura Yucateca en el área de reconstrucción y recuperación de obras con valor histórico con la obra Casa Blanca, ubicada en contraesquina del Estadio Salvador Alvarado. Por acá las personas que nos ven de Mérida ubicarán perfecto la casa y esta área aquí en la ciudad de Mérida. Y bueno, pues también obtuvo mención de honor en diversas bienales con otros proyectos como Collection Tops, la maquiladora Monty en Motul, Yucatán, Cayanta, que es un spa dentro del hotel de Ritz-Carlton en Cancún, y el hotel con el Hotel Holiday Inn Express en Playa Car, ubicado en Playa del Carmen. Bueno, le ha dado un giro también a su práctica ahora complementando pues todo el desarrollo profesional a través de la arquitectura de paisaje y nos acompaña ahora combinando pues su desarrollo profesional con la docencia, impartiendo clases en la Escuela de Arquitectura y Diseño a nivel licenciatura y también en la maestría en arquitectura de paisaje. Nos acompaña por ahí con
asignaturas. Es miembro además del Consejo Universitario de nuestra universidad, vaya la redundancia, y pues les comento también que pertenece al grupo Landwork Circus. Este grupo con sede en Italia y que colabora también con nosotros acá en México, se dedica al desarrollo de proyectos de paisajismo a nivel internacional a través de procesos participativos. Actualmente es miembro del Comité del Plan Municipal de Infraestructura Verde y a través de la sinergia que se ha creado con el Ayuntamiento de Mérida, desarrolla actualmente con proyectos, con alumnos de la Universidad Marista, el proyecto de recuperación de la Plaza Grande de la misma ciudad. Entonces, pues también súper activos, te damos la bienvenida pues a casa en este formato, te lo reitero, Juan Carlos, ahora hablando de este tema y bueno, pues les dejo la palabra. Muchas gracias, muy amables por esta invitación y con mucho gusto de poder participar en estas charlas. Me da mucho gusto saludar a Valentina, igualmente, aunque sea a distancia, hemos tenido un par de comunicaciones y pues con muchísimo gusto. Gracias. Gracias. Y bueno, pues el tema de hoy, me gustaría hacer una breve introducción o una pequeña introducción acerca de lo que vamos a estar hablando, que es paisaje y movilidad, y un poco para ponernos en contexto. Pues les comento, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la movilidad, viéndome un poquito a cartas y documentos internacionales, nos marca que la movilidad voluntaria es un derecho que se refiere al libre desplazamiento en condiciones óptimas en relación entre el medio ambiente, el espacio público y la infraestructura. El derecho a la movilidad está vinculado también con el derecho al espacio público y al lugar donde las personas han elegido habitar. Se refiere al derecho a toda persona a vivir con dignidad y seguridad y a participar de la vida pública. El objetivo 11 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establece la necesidad de asegurar el acceso a sistemas de transporte seguro, sostenible y a mejorar la seguridad vial. También asegurar la libertad de tránsito en el territorio, eliminando barreras para evitar segregación y la interrupción de las condiciones propicias para el tránsito de cualquier persona, pero también el tránsito de demás especies animales y vegetales que cohabitan en nuestro entorno, es parte de nuestra tarea como diseñadores del espacio habitable. Los arquitectos y arquitectas del paisaje incidimos en el aseguramiento de las condiciones de movilidad en el paisaje a través del diseño incluyente, participativo, sostenible, con perspectiva de género, de manera que a través del diseño se pueden generar calles, avenidas, corredores y sistemas a escala urbana, regional e incluso territorial. La movilidad y la arquitectura de paisaje no solo se desarrollan dentro de los límites urbanos. Los servicios ecosistémicos para el bienestar ecológico tienen que ver también con los sistemas de intercambio y movilidad en el paisaje a escala territorial. Por otra parte, la percepción del paisaje pues, se produce a través de la movilidad. Interpretamos nosotros el paisaje a través de las vías que nos permiten desplazarnos y observarlo a diferentes velocidades, de manera que, como nos comenta John Paul Metzger, la noción espacial del paisaje cobra sentido a través de la percepción del observador. Y bueno, pues hablar de movilidad y paisaje nos puede llevar a conversar sobre la configuración desde las aceras y las calles en donde nos movemos o las calles que transitamos todos los días, pero también puede poner sobre la mesa temas como accesibilidad universal, seguridad, la experiencia visual del paisaje y también temas hasta migración, desplazamiento poblacional, etc. Es por eso que el día de hoy pues nos pareció tan pertinente conversar de algunos de los aspectos relacionados con este tema y abrir la conversación más que nada, o sobre todo abrir la conversación para seguir reflexionando sobre nuestra misión como arquitectos de paisaje en diferentes escalas. Entonces, pues con esta introducción,
te doy la palabra, Juan Carlos, para que nos comentes acerca de algunas de las cosas que podemos comenzar a platicar en torno a paisaje y movilidad. Gracias, gracias. Efectivamente, como ya lo comentaste, no podemos hablar de un solo tema sin tener esa vinculación con los demás aspectos. Hablar de movilidad, por un lado, de manera exclusiva, no es posible sin vincularla con el tema del paisaje. Yo miré un poquito más allá. Yo quisiera hablar un poco de llegar a obtener un paisaje responsable. ¿Y a qué voy con esto? Voy a que se están haciendo unos esfuerzos y trabajos de movilidad. Como bien dices, tenemos que buscar que la movilidad sea para todos y dentro de las posibilidades tiene que haber una movilidad segura, una movilidad que sea realmente accesible para cada una de las posibilidades de los diferentes usuarios. Vemos que con frecuencia eso no pasa. Seguimos manejando la movilidad con espacios aislados. Entonces vemos la movilidad y principalmente se le da importancia al vehículo motorizado y principalmente al vehículo privado. Entonces siempre queda relegado el peatón a un último espacio. Y pasamos de ahí, del peatón al vehículo motorizado, por todos los temas de movilidad, los temas de transporte público, los temas de ciclovías, los temas de motocicletas, y se viene una serie de factores que los integran. Entonces, no podemos hablar de movilidad sin vincularla con el paisaje. Como bien también ya lo comentaste, es una manera de percibir el paisaje de una ciudad, de un espacio público, pues es a través del medio de transporte y a través de la velocidad a la que nos movilizamos, ¿no? Hemos comentado en algunas ocasiones el tema, por ejemplo, de que la gente que se empieza a vivir en lugares muy aislados, muy cerrados, grandes privadas, grandes desarrollos, realmente cuando salen del desarrollo, lo que hay para afuera son normalmente barras y muy pocas veces tienen una integración con el paisaje, salvo la parte de la entrada. Pero ya la gente que tiene un espacio muy trabajado visualmente en el interior, cuando sale a la vida, normalmente ya no observa lo que sigue a un lado, porque normalmente está mejor la parte de adentro que la parte de afuera. Y esto va generando también un deterioro en todos estos aspectos. Entonces, sí es muy importante el tema de cómo vamos a observar todo este asunto del paisaje con la movilidad. Yo quisiera puntualizar en algunos temas, por ejemplo, de cómo se está manejando aquí en Mérida, que es nuestro entorno directo, sin que suene a crítica ni a queja, pero lo que se está manejando, ¿no? De pronto, a través de la pandemia, y tenemos que hablar antes de la pandemia y después de la pandemia, porque ha habido una serie de cambios, o la pandemia fue como el pretexto ideal para poder aventurarnos a hacer algunos temas de cambios, como fue el tema de disminuir los espacios de circulación de vehículos en el centro de la ciudad, que si bien fue con macetas y las macetas tuvieron ciertas características que no fueron las más adecuadas, pero el concepto era quitarle espacio al vehículo privado y aumentar el espacio para los peatones. Bueno, aquí el tema, el comentario es que no nos podemos quedar con solo quitarle el espacio y dividirlo con macetas, sino ya convertir realmente los espacios en andadores peatonales, que también sea un medio de transporte en el cual la gente pueda caminar de manera segura, que no sea con banquetas a desniveles o que entre las macetas se puedan meter vehículos, en fin, una serie de factores que tenemos que ir mejorando en todo este aspecto. El aspecto de las ciclovías, que fue un detonante en todo este tema de la pandemia, ahora tenemos que aprender a convivir, que ese también creo que es un tema muy importante en la movilidad, el tema de la educación. Tenemos que aprender, hace algunos años la convivencia era de vehículos privados. Ahora solo basta salir a cualquier calle. Tenemos vehículos privados en gran cantidad, pero hay mucho transporte de mercancías, que antes no había tanto transporte de mercancías diversas. Tenemos diferentes tipos de transporte urbano. Tenemos además el tema de las bicicletas, que se ha ido incrementando. Un factor que también fue detonado por la pandemia, el factor de las motocicletas. Con este auge de servicios a domicilio para no salir, hay una epidemia, una pandemia igual, pero de motocicletas en la calle. Y mucha gente buscó habilitarse un empleo, convertirse en repartidor, que era lo que había en ese momento, y sin que suene a queja, pero
mucha gente nunca había manejado en motocicleta hasta ahora, hasta en esta ocasión. Entonces, realmente hay una falta de respeto a los reglamentos de tránsito, en donde ahora todos nos tenemos que dar cuenta que estamos conviviendo en un mismo espacio con la bicicleta, con la motocicleta, con el transporte público, con el transporte de servicios y de carga, y aparte el transporte privado. Entonces, hay un choque inminente en la movilidad. ¿Por qué? Porque se le ha dado por años preferencia al transporte privado motorizado. Y no todo el transporte o no toda la movilidad tiene que ser motorizada. Hay movilidad motorizada y hay movilidad que no es motorizada. Entonces, tenemos que educarnos también a poder respetar esos nuevos contactos en el mismo espacio que había antes, ¿no? Se le quitan espacios a los coches, se le dan a las bicicletas, se le dan a los peatones y todo va funcionando de alguna manera. Otro tema importante en estos cambios es, y quiero puntualizar, el tema de ser incluyentes, que es un factor sumamente importante, no solamente en el tema de la movilidad, sino que también es en todos los temas, pero cuando hablamos de discapacidad, lo primero que nos viene a la mente, y además el símbolo así también nos lo recuerda, es la silla de ruedas. Y debemos recordar que la discapacidad no solamente es la persona que está en silla de ruedas. Hay muchos tipos de discapacidad de los cuales tampoco estamos acostumbrados a tener esa convivencia, esa interacción en cuanto a los espacios. Entonces, bueno, en cuanto a la movilidad tenemos que tener esa amplitud de visión y esa amplitud de educación para poder convivir en un mismo espacio más personas con más tipos de movilidad en un espacio que no ha crecido en 20, 25 años. Las calles de la ciudad de Mérida son las mismas calles prácticamente que las que había hace 20, 25 años. Algunas nada más las han terminado de pavimentar, pero ya no dan más, ya no hay para dónde hacer más calles, ¿no? Más anchas las calles. Entonces, hay que entender, por una parte, toda esta complejidad de la movilidad. Y desde luego no la podemos visualizar nada más desde ese punto de vista técnico, sino que además la tenemos que integrar con el tema del paisaje. Se está haciendo un esfuerzo importante en la ciudad para poder recuperar el arbolado, tener ese trabajo de naturación urbana que es parte necesaria del paisaje y que va integrado, ¿no? Una de las formas del arbolado es en los espacios de infraestructura, en camellones, en los parques, en los espacios libres, pero que además también nos tenemos que involucrar en espacios privados que tienen esa aportación de arbolado hacia el exterior. Vemos muchas calles donde no hay un solo árbol en las banquetas. Sin embargo, la calle se ve verde porque todavía existe una gran exuberancia de árboles que salen de la propiedad privada. Entonces, tenemos que ir contemplando toda esta parte de los espacios. Y aunado con este tema de la movilidad, hablaba yo a un principio el comentario del paisaje responsable. O sea, tenemos que visualizar todo. ¿Qué pasa? Se hacen calles nuevas o se habilitan calles nuevas. Inmediatamente se llenan de postes de servicio eléctrico y a su vez de postes de telefonía. Y después vienen toda esta serie de cables de los sistemas de televisión por cable que han tenido un exceso en los últimos años de cantidad de cables y que ya en muchos lados ni siquiera respetan la altura y se ven rollos enteros en la parte del tendido del cableado, cajas de registro, que no aportan nada para un buen paisaje. El tema de los arcos viales, el tema de los postes de las cámaras de vigilancia, que bueno, si bien tienen una gran función y eso ha permitido que la ciudad se mantenga en estos índices de seguridad, pero se pudo haber hecho algo mucho más estético, mucho más integrado y no tan agresivo a la vista, ¿no? Entonces, hablaba yo del paisaje responsable. Entonces, el paisaje sí, la parte más representativa del paisaje es la parte del arbolado, la parte de la infraestructura verde, pero desgraciadamente también el arbolado tiene que convivir con todos esos sistemas de infraestructura y también vemos cómo hay esta parte de retiro de árboles para que puedan seguir pasando cables, etcétera, una serie de cuestiones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que valorar todos estos aspectos a la hora de resolver temas de movilidad dentro de un paisaje responsable, que no solamente incluya la infraestructura verde o la parte del arbolado, que sí es muy, muy importante y es una parte muy visible, sino que también hay muchos otros factores que tenemos que tener conciencia de que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque se están saliendo de control.
El ejemplo de las rampas de minusválidos para discapacitados en las banquetas, que se volvió un tema de cumplimiento de reglamento, que nunca cumplían con las especificaciones, que inclusive tenían postes de señalamientos de tránsito a la mitad de la rampa, o que la rampa no llegaba a ningún lado, y que ahora también se han estado reparando, se han estado tratando de mejorar. Todo eso es bueno. Lo que quiero decir es que hay que trabajar en un paquete integral donde se puedan armonizar todos estos aspectos. Por un lado, la conciencia de todos los tipos de movilidad que se están juntando en un mismo espacio, y a la vez no seguir haciendo a un lado toda la parte del paisaje, toda la parte de la infraestructura verde, la parte del arbolado, por dar más espacios a los vehículos y a la movilidad. Tenemos que buscar un balance entre estos temas, entre estos espacios, porque si no, seguimos viendo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con la remodelación de las glorietas de Cholul y de Motul, que si bien no tenían tampoco un gran trabajo de paisaje, sí había unos espacios permeables que ya desaparecieron en su totalidad y que no hay una reposición como tal para estas zonas, y que tampoco hay una integración desde el momento de hacer los proyectos de movilidad y todo esto. Se limitan a dar espacios para los vehículos, espacios para el transporte público, espacios para las bicicletas, espacios para el peatón. ¿Y dónde queda toda la parte del paisaje? Se está quedando al final de todo y normalmente ya no se realiza. O sea, mientras ya funcione todo lo demás, la parte del paisaje y la parte del arbolado ya no se toma en cuenta, cuando debió haber sido un elemento importante, un elemento que delimitara los factores de integración para estos cambios de movilidad. Si no, volvemos a hacer, yo les digo, estamos haciendo parches nuevos en una chamarra vieja. En lugar de hacer una confección nueva de la chamarra y que tengamos toda esta interconexión, le estamos haciendo parches en los puntos críticos, en los nudos, pero después del nudo, 300 metros más adelante, pues ya no hay pasos peatonales, ya no hay ni siquiera rayas para el peatón, tampoco hay rampas discapacitadas. Entonces seguimos haciendo pedacitos por todos lados que no nos logra dar una conectividad adecuada, y que esto a su vez va siendo un paisaje seccionado, un paisaje que se corta, que se interrumpe. Entonces aquí es donde tenemos que favorecer hacer los corredores verdes para que la gente pueda llegar a pie o en bicicleta de un punto A a un punto B, y luego desde ese punto B ya poder utilizar un transporte público o otro tipo de movilidades. Entonces es indispensable que se hagan los análisis en conjunto de todo este tema. Y es muy importante que también nuestros gobernantes y toda la sociedad en general y toda la parte académica hagamos presión para que los temas de paisaje y los temas de infraestructura verde, del arbolado principalmente, no sean como que si alcanza, lo ponemos. Y si no alcanza, pues no lo ponemos. No, tiene que partir también de eso, ¿no? Hay otros ejemplos, repito, no lo digo en plan de crítica, pero sí hay que mencionarlo. Hace un año, un par de años, en estos tiempos, se hizo el famoso Parque de los Enequenes, que se me hace una extraordinaria oportunidad de hacer un parque lineal, que sea un colchón entre el periférico y la parte urbanizada en esa zona de Francisco de Montejo. Y tristemente no se terminó el proyecto en la parte del paisaje, existiendo un tema de si existía el proyecto de paisaje, sí existían inclusive los recursos para ese trabajo, y al final no se hizo. O sea, si bien no tiraron o no se retiraron árboles existentes, pero tampoco se hizo una reforestación para hacer un corredor verde, un pulmón nuevo, un parque lineal, y entonces le seguimos dando preferencia a los estacionamientos para vehículos, a las canchas techadas de usos múltiples, a los foros techados, y eso pues llama mucho la atención, pero no es lo correcto, no se hace la integración completa, más en un lugar donde ya existe todo ese pasaje verde, ¿no? Entonces, bien, lo que quiero es decir que tenemos que tener un panorama mucho más amplio. Por parte de la movilidad, ya estamos mezclando muchos temas de movilidad, y hay que tener en cuenta que tenemos que tener conectividad dentro de la movilidad y que sea accesible a todas las personas y a las posibilidades, diversas posibilidades de las personas, para que sea una movilidad segura y cómoda para las personas. Y esto además lo tenemos que involucrar, obviamente, con los temas de paisaje. Quiero nada más puntualizar un tema, a esto que me refiero de la conectividad. Tenemos más kilómetros de ciclovías en Mérida que en la Ciudad de México.
tenemos 109 kilómetros, poco más de 109 kilómetros, hasta el censo de 2020, creo que hay más ahorita, más de 109 kilómetros de ciclovías en la ciudad, en el ayuntamiento, de las cuales más del 60% está fuera del periférico. Entonces, creo que no hay una coherencia en ese tema, simplemente pues fuera del periférico, dentro del periférico debería ser al revés la proporción. Y además los temas de que a dónde me lleva el punto A con el punto B, ¿no? Entonces, volvemos a hacer detalles y cosas que sí tienen muy buena intención, pero que al final se quedan inclusive abandonados. Aquí podemos ver muy cerca de aquí algunas ciclovías que se han abandonado, principalmente la que viene de la carretera de Motul, precisamente porque es muy insegura, está abandonada porque nadie la usa. Sin embargo, del siguiente puente en el Cholul se hizo un trabajo mucho más adecuado, generando un espacio de protección con un arbolado que ya va creciendo, que ya genera sombra, entonces ya la gente puede caminar, puede ir en bicicleta desde el periférico hasta la plaza del Parque de Cholul prácticamente sin ningún riesgo y prácticamente en sombra con el arbolado. Entonces ya ahí ya podemos hablar de ese tipo de conexiones en un espacio prácticamente como un corredor verde, que para que sea un corredor verde también tenemos que ver que empiece a tener fauna, que ese es otro de los temas que también hay que valorar al momento de hablar del arbolado. Realmente hay una fauna que se está perdiendo con todo este tema de la deforestación y todo este tema de cambiar las partes permeables por asfaltos y calles. Entonces, es un tema complejo, pero es un tema muy importante y sí, para mí es un poquito más allá este tema del paisaje responsable para que no sigamos deteriorando el paisaje de una ciudad tan hermosa como la que tenemos, invadiéndola con espectaculares, con cableados que no están bien controlados, que no están bien reglamentados y no se están respetando. Entonces, sí estamos creciendo en una ciudad con un gran auge, con un gran desarrollo, pero todo eso se nos van a convertir en nudos que van a colapsar por zonas, por partes, como ya lo podemos ver actualmente. Como fue notorio hace 2, 3 semanas, un mes, que se liberaron todas las clases presenciales a todos los niveles, fue un nudo. La ciudad se convirtió en un caos vial porque ya nos habíamos acostumbrado a la poca afluencia de vehículos, sobre todo vehículos privados, por esa movilidad que estaba detenida. Ahora que se volvió a soltar, pues hay más coches, ¿no? Porque muchas veces viene esta secuencia, ¿no? Y hasta en la movilidad de los vehículos motorizados hay que hacer análisis específicos. Por ejemplo, la sociedad, digo, no quiero hacer un comentario que se vaya a pensar en mal sentido, pero por ejemplo, hasta en el género tenemos que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque la comunidad que maneja vehículos privados normalmente tiene características muy particulares. Normalmente la mujer, como parte del desarrollo familiar, que es la que hace los movimientos y hace gran cantidad de movimientos todo el día, que sea la escuela, que sea el doctor, que sea las clases, que sea esto. Si hacen una línea en sus trayectos, va, viene, pasa 10 veces al día por un mismo lugar. Y la parte de la gente que está trabajando ya más establecida, tiene trayectos muy definidos, quizá más largos, pero muy definidos y de mayor tiempo. Entonces, esas movilidades por eso generan estos nudos dentro de la ciudad donde están concentradas la mayor parte de las escuelas, de los servicios médicos, de las partes recreativas, de las partes de entrenamiento. Y todo eso también es algo que se tiene que implementar para poder repartir de alguna manera todo este tema del tráfico y aunado a esto, todo este tema de la recuperación de la naturación urbana dentro de los desarrollos. Sí, la verdad es que me parece correcto lo que nos estás platicando. Para nosotros en Landum fue muy importante este tema. El tema de nuestra siguiente edición es paisaje y movilidad, porque veíamos cómo como parte de la evolución del ser humano también está la evolución de la ciudad, cómo nos estamos moviendo, cómo al principio empezamos a movernos caminando, luego en barco, ¿no? Y luego el automóvil, y hay una etapa que el automóvil no solo era moverse en automóvil, sino era también qué tan rápido puedes llegar a un lugar, ¿no? A mí me tocó la construcción del segundo piso del periférico de la Ciudad de México porque queríamos llegar más rápido, queríamos porque yo me iba del sur al norte, queríamos llegar más rápido. Entonces,
con esto nos ponemos a pensar en la pandemia, todo lo que pasa, ¿no? La ciudad, hubo silencio, empezamos a escuchar otra vez los pajaritos, no había tanto ruido de los coches, de los claxon. Entonces notamos que íbamos a hacer un cambio también en la movilidad. Y como habías comentado, ¿no? Los repartidores, empiezan a haber un montón de repartidores. Hay mucha gente que ya se acostumbró a que a otras personas le lleven su comida, no sé, el súper, las medicinas, todo eso. Entonces empezamos a caminar, a otra vez, a lo mejor a usar la bicicleta. También empieza las personas a valorar el caminar, el hacer ejercicio, porque estuvimos mucho tiempo encerrados. Entonces empezamos a caminar y empezamos a ver otra vez cómo es el camino, que si este árbol da sombra, ¿no? Empezamos a analizar también la importancia de poner pasos para la fauna cuando empiezan a diseñar estas vialidades de gran velocidad. Entonces, pues hacemos esta edición para hablar de este tema, porque está cambiando, porque va a cambiar. Ahorita otra vez está cambiando, las escuelas se están abriendo, otra vez empieza el tráfico. Y creo que también es importante hablar no solamente de estas vialidades o senderos donde nos movemos, sino también estos puntos de descanso, porque estamos caminando y hay un punto en el que nos vamos a cansar o estamos en la bicicleta y necesitamos este punto de descanso, que puede ser un parque, que puede ser simplemente una calle, como Paseo de Montejo, que tienes una banca y te puedes sentar y tomar un helado y seguir caminando. También es importante, creo, este tipo de lugares donde podamos descansar. Yo creo que es interesante pensar hacia dónde estamos yendo con la vialidad, porque otro punto interesante también es el tema de las personas con capacidades diferentes. Yo vivo en Toronto y me acuerdo que me llamó la atención escuchar en los semáforos un ruido ti, ti, y ¿esto qué es, no? Y es para las personas que no pueden ver, entonces con ese sonido ya saben en qué momento tienen que cruzar la calle. Entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta porque como mencionó Saray, es un derecho del ser humano tener esta movilidad, que sea una movilidad segura, que sea una movilidad que se disfrute, que podamos disfrutar. Y bueno, yo creo que por eso es un tema que ahorita vamos a tocar. Creo que es un tema que tiene ¿no? Muchas cosas de qué hablar y yo creo que también si la gente que nos está escuchando quieren que hablemos de un tema en especial, de los árboles, de estos puntos de reunión, de cómo deben de ser las ciclovías, de qué cree que necesitan su ciudad, que nos informen y con muchísimo gusto platicamos de este tema. Nada más que, sí, de acuerdo, totalmente. Nada más quiero añadir un pequeño comentario. Hablamos mucho de la movilidad a las horas normales de trabajo y de reparto y de todo esto, pero también existe la movilidad para el ocio. O sea, también tiene que haber una movilidad diseñada para pasar un rato tranquilos, para salir a una cena o lo que sea en el día. Y entonces, se vuelve... Digo, hace algún tiempo se volvió muy agradable ir, por ejemplo, el fin de semana al centro de la ciudad y caminar un rato y meterse a desayunar o a comer o a cenar. Inclusive hay muchísimos lugares que afortunadamente se fueron abriendo cuando el centro se estaba quedando un poco en el abandono. Pero sí es muy importante que tomemos en cuenta todos los aspectos que intervienen en la movilidad, ¿no? O sea, la movilidad, no, como decíamos desde un principio, no es solo motorizada, no, hay movilidad motorizada y no motorizada, ¿no? Y entonces, dentro de todos estos aspectos, pues tratar de darle esos espacios a cada quien y cuando no hay espacio para cada quien, el compartir los espacios, ¿no? A raíz de la pandemia, el que sea un carril para el autobús, el transporte público y las bicicletas y no nos podemos meter ahí, pero pues por eso ponen los topes que ponen a la mitad, porque pues normalmente se sigue uno metiendo y entonces, bueno, pues ya con el tope ya no te metes, porque sí te metes, pero un trancazo, ¿no? O al coche. Entonces, bueno, ¿y qué tan bien o qué tan mal se ven todos esos topes y esas boyas y todo eso? Bueno, entonces también es un tema, pero bueno, es una forma de ordenarnos, desgraciadamente, pues, la mayoría tendemos a ser desordenados y por la prisa luego a veces no nos fijamos, ¿no? A veces inconscientemente tengo prisa y veo un espacio y pues lo aprovecho, ¿no? Pero bueno, es parte de la educación que debemos demostrar todos
en todos esos temas de movilidad y de esa tolerancia que debemos de tener todos para las demás personas. El ruido es un factor muy importante, a que había bajado muchísimo. Hoy por hoy, un tema de contaminación auditiva importante es el claxon. A raíz de este incremento de vehículos de todo tipo, de tener en el mismo espacio más contacto con otras personas, el tema del claxon es realmente algo muy desagradable. Hay gente que maneja con mano en el claxon y con el pie en el freno. O sea, prefieren tocar el claxon con el tema inmediatamente, que es la conexión del paisaje. Totalmente de acuerdo contigo en todos los aspectos. Y otra cosa también que me gustaría, cuando mencionaste que, que Yucatán tiene más kilómetros de ciclovías que la Ciudad de México, en mi mente fue qué tanto las disfrutas, ¿no? Porque nosotros, bueno, yo vivo en Toronto, pero viví mucho tiempo en Mérida. Con el clima que tenemos, podemos tener a lo mejor muchos kilómetros de ciclovías, pero qué tanto las disfrutas, qué tanto están hechas para poder estar ahí, porque luego las ves y está el sol, ¿no? O sea, no hay ni un árbol, ¿no? Entonces, qué tan disfrutables son. No es solo no es solo el diseño de las vialidades que sea correcto, que solamente eso es todo un reto, sino también es disfrutarlas como decimos, ¿no? O sea, con el ruido, las disfrutas o no, ¿no? Cómo podemos educar a la gente que a lo mejor se pueden usar otras maneras sin tener que estar usando mucho el claxon, la parte de la vegetación tan importante que es, o sea, yo pienso y añoro, ¿no? Paseo de Montejo, que habrá muchas cosas buenas y malas, pero hasta el hecho de cómo están esas plantas, ¿no? Colgando de un lado y del otro lado está el árbol y estás viendo la vegetación, estás viendo los colores, o sea, hay que disfrutar las vialidades, hay que vivir las vialidades. Yo creo que todos podemos reconocer ciertas calles donde nos disfrutamos, donde nos sentimos seguros, felices, ¿no? Yo creo que es algo que también ahorita estamos buscando esa calidad de vida, yo creo que es, ¿no? En toda la parte de la movilidad. Sí, de acuerdo. Ahorita que mencionas el Paseo Montejo, bueno, el Paseo Montejo es lo que es por el arbolado que tiene. Desde luego, obviamente, las construcciones y todas las casas y todo el contexto, el origen que tiene la calle, ¿no? La avenida. Se hizo una avenida muy amplia para una época en donde había un clasismo desmedido, en donde era la opulencia de las grandes casas que se traían de fuera. Pero gracias a Dios a alguien se le ocurrió diseñar ese arbolado para el Paseo Montejo, con esas banquetas, con todo eso. Y hoy por hoy el Paseo Montejo es lo que es, gracias al paisaje, gracias al arbolado. No todas las ciclovías tendrían que ser en la calle. Por ejemplo, en la 60, en el tramo que está de Circuito Colonias a el puente de la Gran Plaza, hay una vía del tren, hay un camellón de 10, 12 metros de ancho, y está el espacio de las vías del tren totalmente libre, no tendrían ni siquiera que tocar ningún árbol. Se pudo haber hecho ahí un corredor verde, se pudo haber hecho ahí una ciclovía con andador y no tener que estar compitiendo con las calles, que hay espacios, por ejemplo, donde está una de las puertas del CUM, que es uno de los espacios más angostos de la avenida, y hay ciclovía, las boyas, el transporte público, los coches, los niños, los papás, o sea, son embudos terribles. Y tienes un espacio totalmente inutilizado, donde ya era nada más hasta rellenar entre las vías del tren con algún material que fuera permeable y que se utilizara como ciclovía o que se utilice como un andador. Entonces, ese tipo de recuperaciones de espacio también son parte de lo que se debe de tomar en cuenta en estos temas de la movilidad y en estos temas del paisaje. No dejar abandonados los espacios, sino ver qué otro uso le podemos dar, ¿no? Digo, un ejemplo muy claro de esto fue el Skyline de Nueva York, ¿no? Que era toda una línea de trenes aérea para el servicio, porque era un lugar muy peligroso hace muchos años, y en lugar de tirarlo, en lugar de deshacerlo, lo convirtieron en un lugar espectacular para el turismo, ¿no? Y aquí podemos tener ese tipo de corredores, ese tipo de conexiones. Hablamos de movilidad y paisaje que tienen que ir de la mano, pero además debemos de tener un poquito más allá la visión para poder ir recuperando estos espacios
que a la vez también pueden generar beneficios para que las personas tengan acceso a un beneficio económico, donde un lugar no hay un paso, no había nada y se genera un espacio como ya se ha hecho en otros lugares, en otras ciudades, y entonces la gente empieza a cuidar más el espacio, empieza a adaptarse a este lugar y además le busca un beneficio económico que ahorita, pues creo que todo el mundo está buscando opciones, por eso hablábamos del tema de las motocicletas, ¿no? Que es una forma de buscar una entrada de dinero cuando se perdieron muchísimos empleos, cuando además la gente ya no quería convivir en el transporte público, pues mucha gente buscó la manera de hacerse de un coche más o de una motocicleta para poder movilizarse de manera independiente para no tener ese punto de contagio, ¿no? Que también fue un detonante para este incremento desmedido del transporte en general, ¿no? Y bueno, también hablando ya del transporte, es importante, y yo digo, ahí sí es un poquito la queja, hablando de este paisaje, hablando de este paisaje responsable. Qué bueno que se hagan rutas como el vaivén, que urgía un circuito en el periférico, que ojalá y fueran unidades más grandes o porque están llenos totalmente todo el tiempo. Pero, caray, hay que darle a la gente ese espacio también. O sea, hay en un rango de 1 kilómetro, kilómetro y medio, hay 6 o 7 tipos de parada de camión para esa ruta en específico. Desde la que tiene 10 lugares para sentarse y techo, hasta la que tiene... Entonces, diseñen las paradas de camión que pongan afuera de sus negocios. Y entonces también ya se vuelve aquí un poco el tema de la comercialización del espacio público, donde realmente no creo que haya un sustento legal para eso. Más, visualmente es muy desagradable, ¿no? Y ese tema a explorar también de los sistemas de movilidad nuevos o nuevos sistemas de movilidad que bueno, en realidad no son tan nuevos, pero en muchas ciudades de México están llegando a suplir estas necesidades de transporte a quienes no tienen algún vehículo propio. Bueno, pues estos sistemas de movilidad, creo yo, y habría que analizarlo y hacer pues sí, el recuento de cuántos de estos sistemas tienen una infraestructura adecuada que acompañe a las unidades de transporte, pero como bien tú dices, también dote de una calidad espacial a estas áreas en donde las personas esperamos a que llegue nuestro camión, nuestra combi, nuestro taxi o el sistema que elijamos. ¿Cómo es la calidad espacial de estos sitios? Si realmente te están dando pues un sitio de resguardo o al final hay ocasiones en las que hasta corres peligro en mantenerte ahí, entonces esto se tiene que analizar y se tiene que replantear. Y bueno, pues es parte de las propuestas integrales de paisaje al momento de la implementación de un sistema de movilidad. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, además, digo, tenemos un clima que es bastante agresivo, sobre todo ahorita que ya vamos a estar entrando en la época fuerte del calor y ves personas que están esperando el transporte público y no hay ni un techito, o sea, ya no hay nada. Y también a veces cuando llueve muchísimo. Entonces, digo, eso es parte también de la infraestructura, parte del paisaje urbano que tenemos que ir respetando y haciéndolo, como repito, responsable, ¿no? Entonces, este transporte del periférico, yo creo que, no tengo el dato, pero yo creo que ha desahogado de muchas formas en la parte del centro. O sea, la gente que iba al centro y tomaba un par de camiones para poder llegar del sur, del oriente, al norte, etcétera, ahora lo hace con un solo transporte público y no va al centro. Yo estoy seguro que están desahogando gran parte del centro con este tipo de transportes y ojalá y así como existan más, ¿no? Pero sí también que sea un trabajo completo. Hacía yo la referencia de los proyectos de movilidad, de las glorietas, de los parques, que al final no se terminan con la parte final, que normalmente al final es toda la parte verde, la parte del arbolado, todo eso, y se van quedando,
Y bueno, en el caso del transporte público, pues las paradas de camión tienen que ser totalmente adecuadas al tipo de transporte, ¿no? Porque ¿de qué me sirve que el camión sea incluyente y que tenga rampas y el chofer se baje amablemente a ayudar a subir a una persona con discapacidad? Que está perfecto, eso ya debería ser en todos los camiones, no nada más en el vaivén. Pero, y cuando lo bajan en una banqueta y adiós, que te vaya bien, porque a ver cómo sales de la banqueta, ¿no? Porque pues primero a ver si hay banqueta y luego si la banqueta tiene rampas y entonces ya qué haces con él, ¿no? Entonces, pues tiene que ser una conectividad, tiene que ser un paquete integral que no sea nada más pedacitos y parchecitos por todos lados, ¿no? Y si buscamos que además se le den esos pequeños corredores de conexión y aprovechemos espacios que no se están utilizando, como el que hacía referencia desde Circuito Colonias hasta la Gran Plaza, que hay un camellón que tiene una vía del tren que ya tiene compactación, tiene contención con las mismas rieles y todo eso, es darle un espacio y además van seguros, o sea, no tienen que estar en contacto con nada, y prácticamente hay muy pocos retornos, o sea, realmente el cruce con el transporte público, con el transporte privado va a ser mínimo. Sin embargo, hacen en todo lo largo de la calle, hacen ciclovía de 80 centímetros en lugares muy conflictivos, ¿no? Entonces, también cuando hicieron esas ciclovías, las hicieron en una época en donde había pandemia, la gran mayoría, en los últimos 2 años, la gran mayoría. Entonces, cuando había pandemia, pues no había tanta gente en la calle. Y entonces, ahorita que ya se soltó todo, hace un mes, de repente nos damos cuenta que donde está la ciclovía también es ascenso y descenso de alumnos a las 6:30, 7 de la mañana, y luego recogerlos de 1:30 a 2 de la tarde, y así por un montón de lugares. Y hay ese cruce del que estoy hablando, esa convivencia que antes no había entre la bicicleta, entre la patineta, entre esto, porque además también el tema de la ciclovía, pues aquí ahorita hablamos de bicicletas, pero a nivel, en otros países, y ahí vamos también para allá, pues es la bicicleta, el patín, la patineta, el scooter, el otro, y no tenemos reglamentado ni siquiera la bicicleta, y en cualquier rato ya vemos ese tipo de vehículos en la calle. Entonces cada vez va a ser más frecuente, porque cada vez la gente busca la manera de transportarse de una manera más individual por este tema de la pandemia. Entonces, pues todo va llevando a eso mismo, de esa convivencia y de esa educación que tenemos que tener tanto vial como en relación a la parte ecológica, y de ahí va implícito la parte de la flora y la fauna, ¿no? Muy bien, pues si están de acuerdo podemos ir cerrando nuestra conversación, nuestra charla. A mí me gustaría rescatar algunos puntos de los que se han conversado en esta sesión y pues principalmente tener muy en cuenta esto que nos comentaba Valentina de que en los sistemas de movilidad no los vamos a definir hoy para su aplicación y su permanencia para todo el tiempo. En realidad los sistemas de movilidad van a ir evolucionando conforme el humano va a ir evolucionando. Nos hablabas pues de diversos sistemas de movilidad, de que en esta edición de Landum de Paisaje y Movilidad sea como un recuento de cómo el hombre se ha transportado en el territorio a lo largo del tiempo, y esto va a seguir evolucionando. Vienen por allá ya los sistemas eléctricos, vienen por allá también otras iniciativas. No sé si en algún momento vamos a llegar o nos toque a nuestra generación, o si todavía permanezcamos en esta tierra, como para ver algún medio de transporte pues por ahí suspendido, no lo sé, pero todo esto va a ir evolucionando con pues el crecimiento de la industria, nuevas tecnologías, etcétera. Entonces nos tenemos que ir adaptando y tenemos que ir reconfigurando y repensando cómo que estos sistemas pueden adaptarse y pueden dotar pues de corredores dignos, de corredores sostenibles, incluyentes, incluso lo mencionabas, lo mencionaste por ahí como una referencia, Juan Carlos, el diseño con perspectiva de género y movilidad es un tema fundamental que no se está abordando. Nos comentabas acerca de, pues sí, la dinámica sociocultural que por lo menos tenemos acá en México es que la mayoría de las personas que
que nos trasladamos en horas, pues ahora sí que activas o en horas de trabajo y demás, pues somos las mujeres. Hacemos muchas vueltas, hacemos muchos viajes y también los sistemas de movilidad y nuestras ciudades pueden ser generadas o diseñadas con perspectiva de género para poder dotar de todos los servicios y la ubicación de hospitales, escuelas y demás en función de la cercanía de los centros de vivienda o los centros habitacionales. Entonces también tiene mucho que ver también el diseño con perspectiva de género con estos temas de movilidad y en cómo se distribuyen todos estos centros de servicios. También hablábamos acerca de las pausas, de lo importante que son las pausas, en los traslados, el disfrute de los traslados. Si bien como en algunas ocasiones se habla acerca de la luz y la sombra para poder percibir un espacio, aquí en cuestiones de movilidad tenemos que citar las pausas, los aceleramientos y la velocidad con la que vamos disfrutando el paisaje para poder tener diferentes niveles de apreciación. Y pues la pausa es necesario, ya lo hemos visto en estos 2 años, parar, reflexionar, observar, apreciar. También en nuestro día a día es fundamental tener estos sitios adecuados para poder hacer pausas, descansar, incluso si te trasladas o nos trasladamos caminando o en bicicleta o en otros medios de transporte personales, es fundamental tener estas pausas y pues a veces no se dotan de la infraestructura o los espacios no están apropiados, no son tan apropiados para poder parar, observar el paisaje, descansar y continuar nuestro camino. Entonces es fundamental también esto. Y hablando como de los aspectos integrales o de las posibilidades integradoras que nuestra disciplina tiene, platicaban también acerca de cómo nuestra labor puede incidir en la configuración de nuevas estrategias, nuevos proyectos que pueden llegar a escala gubernamental. Por acá ya no nos quiero meter en camisa de 11 varas, pero hasta temas legislativos en la definición de leyes, de reglamentos de movilidad, podemos incidir. Entonces, es importante que poco a poco nuestra disciplina vaya metiéndose en la definición de estos proyectos, estos planes de desarrollo, estos planes de movilidad, para poder ver el territorio desde la perspectiva del paisaje y desde una manera integral, abordando todos estos temas que hemos conversado. Percepción, equidad, sostenibilidad, perspectiva de género, disfrute y otros más. Entonces, esa es mi conclusión, esas son como las palabras que me han quedado para hacer esta recapitulación. Y pues no sé si ustedes quieren cerrar con algo más antes de dar pie a la presentación de este número de Landum. Yo nada más me gustaría comentar que yo veo un poco el tema del paisaje, de toda esta parte de los paisajistas que somos parte ya de esta profesión. Me comparo un poco como era la arquitectura, no voy a decir en otros lados, voy a hablar de Mérida, en Mérida hace 25 o 30 años, donde realmente no existía una arquitectura como tal y se empezó a dar todo este tema de la arquitectura y todo, y poco a poco fue tomando su lugar con grandes trabajos de arquitectura. Y ahora ya no se concibe la construcción sin un tema de diseño arquitectónico. Ahora que todo estos temas son multidisciplinarios, tenemos que nosotros hacer entender y hacerle entender sobre todo a las autoridades y a las demás personas que el tema del paisajismo tiene que estar incluido en todos los desarrollos y en todos los diseños que se hagan dentro del espacio público y dentro de todos los desarrollos de crecimiento de la ciudad. Porque el paisajismo no es, como muchas veces lo perciben la gente, jardinería a gran escala. Ese es un concepto totalmente erróneo. El paisajismo es un tema mucho más extenso que incluye todo el espacio público y toda la integración con el espacio privado. Entonces, si no formamos parte de todos estos proyectos y de todos estos trabajos, los temas van a quedar inconclusos. Y si no se toma la seriedad de
del potencial que debemos de tener, tanto como paisajistas como en el tema principal, que es la parte de la recuperación del arbolado, los proyectos van a funcionar para ciertos aspectos y se van a quedar cortos para muchos otros temas que son de suma importancia. Yo la verdad es que quisiera agradecerles por el tiempo que nos han dedicado. Creo que es una charla es muy rica. Me encantaría que tuviéramos más con subtemas y creo que lo que estamos haciendo es muy importante para dar difusión de nuestra profesión, la importancia que tiene nuestra profesión en el diseño de una ciudad, en el diseño de nuestra vida. Recordar que realmente es importante tener un balance entre el paisaje y el ser humano. Nosotros necesitamos el paisaje y muchas veces el paisaje también nos necesita a nosotros. Entonces, pues recordar esto y pues agradecerles el tiempo y muchas gracias por la invitación, Saraí. Gracias a ti, Valentina, y a ti, Juan Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Y pues como dice Vale, vamos a seguir trabajando juntos con Revista Landum en estas ediciones que, bueno, estaremos por YouTube en nuestro canal de Arquitectura y Diseño de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Y también estamos en Spotify, en esta nueva iniciativa que hacemos en conjunto, pues platicando inicialmente de este tema, pero de cualquier otro más de paisaje, porque esto es la intención, hacer una difusión de todo el potencial que tiene nuestra disciplina y todas las posibilidades que tenemos en el diseño y la configuración de nuestro territorio, incluso pues en la gestión. Les agradezco mucho y les invito a todas las personas que nos están viendo, que nos vieron el día de hoy, que visiten el sitio de Revista Landum, chequen el nuevo número de movilidad y paisaje, está súper interesante, ya ahora abriendo la primavera o inaugurando, comenzando la primavera, no se van a arrepentir, es una revista con una calidad muy, muy buena, que tiene también un trabajo detrás impresionante de personas súper apasionadas del paisaje. También pues les invito a seguir nuestras redes sociales, y a seguir por aquí conectados a través de nuestros canales, pues para seguir al pendiente de los eventos que vamos a tener. Juan Carlos, pues también pondremos por ahí tus redes sociales, si nos las proporcionas, para que te sigan. Sí, claro que sí. Todos nuestros asistentes al día de hoy. Y pues nada, les agradezco, les mando un abrazo y seguimos con estas iniciativas a distancia.